Estamos en la última semana del ministerio terrenal de Jesús y estamos viendo esta semana de la pasión, los últimos días de Jesús. Estamos en el día martes y como recordarán, Jesús ha tenido varias discusiones con los diferentes grupos de Israel. Han venido, por ejemplo, los del Sanedrín, la Corte Suprema de Israel, a preguntarle a Jesús, a tratar de atraparlo en una pregunta. Han venido los fariseos junto con los herodianos, han venido también los saduceos y la última semana vimos como un escriba también le hizo una pregunta a Jesús. A partir del versículo 35 que hoy nos corresponde estudiar, el tema cambia inesperadamente. La historia tiene un giro de 180 grados porque ahora va a ser Jesús quien va a hacer las preguntas. Bueno, en realidad es una sola. Y se la va a hacer a los escribas indirectamente. Porque como ustedes leyeron en el pasaje, Jesús pregunta, ¿cómo dicen los escribas que Jesús es hijo de David? Así es que cuando Jesús dijo esto a los escribas, seguramente les empezó a temblar las piernas o las rodillas. Porque ellos habían bombardeado todo este día a Jesús con preguntas y no lograron atraparlo en ninguna. Ahora Jesús va a ser quien hace la pregunta. Una sola, y es increíble cómo Jesús va a llevarnos a pensar en el tema de esta mañana, que es la naturaleza del Mesías. Jesús quiere llevarnos a descubrir en la Escritura quién era el Mesías. Porque el problema de los escribas y de la teología judía de aquel primer siglo es que si bien ellos tenían muy claro el tema del Mesías, el tema del rey que vendría como descendiente de David, que sería un rey poderoso, tendría mucha influencia, esperaban a un Mesías simplemente humano, simplemente un hombre con mucho poder, con mucha influencia, pero al final del día, hombre. La teología judía no percibía todavía en el Antiguo Testamento que el Mesías sería más que un ser humano. Sería nada menos y nada más que Dios hecho hombre. No lo veían venir. No lo lograron ver en las Escrituras, a pesar de que conocían los salmos mesiánicos. Así es que Jesús les va a hacer una pregunta. ¿En realidad Jesús es hijo de David? ¿O hay algo más? ¿Verdad? Y hoy quiero que nosotros también nos metamos en esta gran pregunta teológica que Jesús va a hacer. Y en esta pregunta teológica, yo quisiera lanzársela a ustedes. Yo sé que ustedes no son escribas, o nadie de nosotros es un escriba. Los escribas no estudiaban 4 años en el seminario. Los escribas estudiaban desde la adolescencia. Un escriba no podía elegir la carrera de escriba a los 25 años, era demasiado tarde. Eran desde niños adiestrados y entrenados para estudiar toda su vida las Sagradas Escrituras. Pero nosotros poseemos hoy un gran conocimiento porque nosotros vivimos después del Mesías y tenemos el Nuevo Testamento. Así es que yo quiero lanzarles la pregunta que Jesús va a lanzarles a los escribas. Quiero hacerles 2 preguntas. Esto es un concurso bíblico teológico. ¿En qué parte del Antiguo Testamento podrían probar ustedes que el Mesías no iba a ser solamente humano, sino que iba a ser también divino? ¿En qué parte del Antiguo Testamento podríamos probar que Jesús no iba a ser solamente hombre, sino también divino? Sin usar el Nuevo Testamento, por supuesto, ¿verdad? Que los escribas no tenían Nuevo Testamento. ¿En qué versículo del Antiguo Testamento dice que el Mesías? Porque hermanos, aquí está el punto. ¿Saben por qué los judíos no creen en Jesús hasta el día de hoy?
porque Jesús dijo que era Dios y lo acusaron de blasfemia. O ellos están equivocados o nosotros estamos equivocados. Pero en el Antiguo Testamento, ¿dónde dice que el Mesías era Dios? Número 1. Y número 2, curiosamente, Jesús iba a ser el rey Mesías, pero también el sumo sacerdote. Los reyes vienen de la tribu de Judá. ¿Y los sacerdotes de dónde vienen? ¿De qué tribu? ¿De la tribu de Rabí? No, esa tribu no existe, ¿verdad? La tribu de Leví. Pero Jesús no era de la tribu de Leví. ¿Bajo la orden de quién era Jesús? Ahora vamos a ver. Ahí ya nos dio la hermana la pista. Bien, así es que, ¿preparados? Entonces, nos sumergimos a esta gran pregunta teológica que Jesús va a hacer. La naturaleza del Mesías. Veamos versículo 12, capítulo 12, verso 35 en nuestras Biblias. Los pasajes de Marcos los vemos en nuestra Biblia y los pasajes fuera de Marcos los vemos en la pantalla. Marcos 12:35. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas? Y recuerden que un escriba le acababa de preguntar cuál es el mandamiento más importante. Así es que tiene a todos los doctores, PhD, Magister Artium, a todos los académicos ahí enfrente. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, y aquí Jesús va a citar Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Un momento, aquí hay una riqueza tremenda. Jesús va a decirle, ¿cómo dicen los escribas? Los escribas eran expertos en la Torá y en la ley, y en los salmos y en los profetas. Ahora, curioso que Jesús nos lleve de vuelta a la Escritura. Aquí está citando Salmo 110. La semana pasada, en el Gran Mandamiento, citó Deuteronomio capítulo 6. Habían escribas que se dedicaban específicamente a los salmos mesiánicos. Diríamos que habían escribas que eran expertos en Salmo 110. Y habían pasado muchos años ahí y no habían visto lo que Jesús está diciendo acá. Si Jesús es hijo de David, ¿por qué David no le dice papá a David? Le dice Señor. Ahora, vamos a aclarar esto. A Jesús se le conocía como Jesús, hijo de ¿qué? Hijo de David. ¿Por qué razón? Porque el Mesías, el rey esperado, el ungido, venía de la descendencia de David. Iba a ser uno de su linaje. Porque en 2 de Samuel, capítulo 7, verso 12, Dios le prometió a Samuel que uno de sus descendientes iba a reinar para siempre. Miren lo que dice 2 de Samuel, capítulo 7, verso 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Fíjense, a través del profeta Natán, Dios le está hablando a David, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Aquí podríamos decir, está hablando de un descendiente que vendría de David, que iba a gobernar. Pero lo que sigue diciendo en el verso 13 cambia la cosa. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable, ¿qué dice? Eternamente. Dios le prometió a David, uno de tus descendientes va a reinar eternamente, su trono será para siempre. Así es que ellos entendían que el descendiente que vendría sería el Mesías, rey, que ellos esperaban y que vendría a gobernar para siempre. Así es que otra forma de hablar del Mesías era diciéndole hijo de David. Era un título mesiánico. ¿Se recuerdan en Marcos quién le dijo a Jesús hijo de David? El ciego. ¿Y cómo se llamaba el ciego? Bartimeo. Y él decía, Jesús,
Hijo de David, Mesías. Le está diciendo Mesías, le está reconociendo que Él es el Mesías. También tenemos a la mujer sirofenicia que le dijo, Señor, Hijo de David, también Jesús, Hijo de David. También en la entrada triunfal, en la versión de Mateo, le dicen, Hosana al Hijo de David. Entonces, era popularmente conocido que el Mesías iba a ser hijo de David. Hasta allí, todo bien hasta allí. Ahora Jesús les hace esta pregunta, basado en el Salmo 110. ¿Por qué, si Jesús es hijo de David, David le llama al Mesías mi Señor? Mi Señor. Esa es la gran pregunta. Y cualquiera podría decir, bueno, a lo mejor David se le fue ahí un teclazo en la compu, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice Marcos, verso 36. Jesús, ¿cómo ve la Biblia en este versículo? Marcos 12, 36. Porque el mismo David dijo, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Fíjense, hermanos, cómo veía Jesús la Biblia. Los salmos fueron escritos por David, pero inspirado por el Espíritu Santo. Jesús reconoce la inspiración de la Escritura. ¿Y qué dice? Versículo 36. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Tiene ahí su Biblia, verso 36? ¿Quién es el primer Señor? Jehová. Fíjese que es interesante porque David está escribiendo algo, hermanos, que supera su capacidad intelectual, teológica. O sea, David no podía escribir esto. Ahí vamos a ver que había muchas cosas que para David eran imposibles de entender cuando él escribió este salmo. Y aquí es donde vemos que ellos escribían mucho más arriba de lo que podían entender humanamente. Eran inspirados. Aquí vamos a ver un par de detalles. Dijo el Señor a mi Señor. En esta traducción en griego del Nuevo Testamento no lo vemos, pero en la traducción del Antiguo Testamento, en Salmo 110, sí lo vemos. El primer Señor es Jehová. Jehová, o Yahvé, es el nombre propio de Dios. Cuando Moisés le preguntó, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le digo a los israelitas? ¿Quién nos mandó a traer? Y él le dice, yo soy, los mandó a traer. Jehová, el tetragramatón, son 4 letras para escribir Jehová, que no tienen vocales, pero que hoy han llegado a nosotros como Jehová. Entonces el primer Señor es Jehová. Y el otro Señor, ¿quién es? El Mesías, correcto. Pero aquí viene lo interesante. El nombre que le da el Salmo 110 es Adonai. En hebreo, Señor es Adonai. En griego es Kurios. El tema acá es que la palabra Adonai era un título en todo el Antiguo Testamento exclusivo para Dios. No era para un hombre. Cuando dice Jehová Adonai, está diciendo Jehová es el Señor. Pero David, inspirado por el Espíritu Santo, no dice, dijo el Señor al Mesías, o dijo el Señor a mi hijo, o dijo el Señor al rey. Dijo el Señor a Adonai. Y hermanos, aquí Él está dando un título que se usaba para Dios al Mesías. Y Jesús le dice a los escribas, ¿por qué ustedes no vieron eso? Y eso me encanta, hermanos, porque ¿cuántos versículos piensa usted que ya se sabe y hay cosas que no ha visto todavía? Jesús les está diciendo, miren, lo tuvieron aquí en la ley todo el tiempo. Ustedes son expertos en los salmos mesiánicos. ¿Por qué David le llama Adonai al Mesías? Pero no solo eso. Sigue diciendo el versículo 36 de Marcos. Dijo Jehová a Adonai, a mí Adonai, dice David. Siéntate a mi diestra. Otro gran problema y dilema teológico. A nadie en toda la Biblia Dios le ha dicho que se siente a su diestra. No se puede.
al menos que sea coigual en autoridad y coigual en poder. Entonces, Jesús agarra la Biblia, agarra el Antiguo Testamento, agarra Salmo 110 y les dice, miren, le dan a Adonai y al Adonai le dice que se siente a la diestra de Dios. Eso es imposible para un hombre. Hermanos, ahorita a nosotros nos suena como, ay, qué fácil, ¿verdad? No, pero eso está volando cabezas en su momento. Es que ellos esperaban al Mesías, hombre total, pero divino. Y es que por eso acusaron a Jesús de blasfemia, porque Jesús decía, te perdono los pecados. Y decían los fariseos y escribas, ¿cómo este hombre se atreve a perdonar pecados si solo Dios puede perdonar pecados? Jesús se atribuía cosas divinas. Es más, no solo cosas divinas. Jesús dijo en Juan, yo y el Padre uno somos. Voló cabezas otra vez. Entonces los fariseos decían, este hombre es un blasfemo, se cree Dios. Se cree Dios, eso es imposible. ¿Se imagina usted cuando su esposa se cree Dios? ¿Verdad? ¿Se imagina usted cuando su esposo se cree Dios? ¿Verdad que a veces nosotros, cuando su hermano o su hermana se cree Dios, se dice, no hay, es una trinidad, no es un cuadrilátero, ¿verdad? O sea, hoy no lo podemos aceptar. Es una blasfemia. En aquel entonces lo vieron así. Ahora, hermanos, aquí hay otro detalle interesante. Todos los que se acercaron este día a Jesús, los herodianos, los fariseos, el Sanedrín, los escribas, le hicieron preguntas trampas a Jesús para ver dónde lo hacían caer. Pero Jesús les está haciendo una pregunta, no trampa. Es un intento todavía. Jesús dentro de 3 días lo van a crucificar. Él está intentando todavía hacerles ver por la Escritura que el Mesías iba a ser Dios. Y estaba acá. Y por eso Pablo en Filipenses dice que el título más grande para Jesús es Curios, o sea, Adonai. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Curios, en griego, Adonai, en hebreo, para gloria de Dios Padre, que reconozcan que Él es Adonai, el título más grande. Así es que, hermanos, nosotros como cristianos creemos que el Mesías era Dios encarnado, no era simplemente un humano. Y por eso miren qué interesante, porque Apocalipsis capítulo 5 dice al respecto de este tema. Fíjense lo que dice el apóstol Juan en el verso 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es la raíz de David? Jesús, el Mesías. Entonces Jesús decía, si Él es la raíz, ¿por qué es hijo de David? La pregunta es, entonces, ¿Jesús es hijo de David o hijo de Dios? Ambas cosas. Totalmente humano, totalmente Dios, naturaleza divina y naturaleza humana. Eso no lo vieron venir los escribas. Pero Jesús les está probando con la Escritura esta naturaleza especial. Y en el Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento pues ya tienen el cuadro completo. Y miren qué interesante. En el libro de Mateo y Lucas tenemos la genealogía de Jesús. Y ellos conectan a Jesús con David, incluso con Abraham. Y ponen que Jesús era hijo de fulano, o José era hijo de fulano, María era hijo de fulano, y se van hasta llegar a David, incluso a Abraham. Ahora, el Evangelio de Juan no presenta la genealogía humana de Jesús. El Evangelio de Juan presenta la genealogía divina de Jesús.
¿A dónde tendríamos que trazar la genealogía divina de Jesús? ¿Cómo haría usted para hablar de la genealogía divina? Ya Mateo y Lucas nos hablaron de la genealogía humana. Mire cómo lo hace el apóstol Juan. Capítulo 1 de Juan, verso 1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era, qué raro, ¿verdad? O estaba con Dios o era Dios. Las dos cosas. En el principio era el Verbo, Jesús. Y el Verbo era con Dios. Jesús era con Dios. Y Jesús era Dios. Ese Verbo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Verso 14 y 18. Y aquel Verbo, el Mesías, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. ¿Cómo así, Juan? Este que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Eso es justamente lo que dice David. El Mesías viene después de mí, pero es antes que mí porque está antes que yo naciera. Porque humanamente Jesús nació hace 2000 y pico de años, pero divinamente Él nunca nació. Él siempre había existido. Jesús no vino a la existencia en Belén. Él se encarnó ahí, pero Él ya existía. Así es que, hermanos, el tema es la naturaleza del Mesías. Es mucho más. El título Mesías le queda corto. Es muy pobre para hablar de realmente la naturaleza. Era Dios haciéndose hombre. Hermanos, esta es la verdad teológica de las más sublimes. Todos nosotros decimos, ay, ¿cómo Dios no viene y me habla? Ya vino. Pero yo no entendí. Bien, se hizo carne, aprendió a hablar como nosotros, anduvo aquí entre nosotros. Ay, pero ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Ya vino, ya te la dijo, está aquí. O sea, Dios se hizo carne para venirnos a hablar. Esa es una verdad. Agustín de Hipona decía, el que es pan, el que es fuente de vida, habitó entre nosotros para aprender a morir. Se hizo carne para que el que es pan aprendiera a tener hambre. Para que el que es la fuente de agua aprendiera a tener sed. Dios se hizo uno de nosotros. Y Él comprende nuestras luchas. Dios dejó su trono, hermanos, para venir a buscarnos. Qué verdad tan trascendental, tan maravillosa. Pero esto no se queda aquí. El Salmo 110 nos va a llevar no solo a la naturaleza del Mesías, sino ahora también su ministerio. Y es que, hermanos, fíjense, vamos ahora a Salmo 110. Ya vimos este versículo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Y quiero que notemos el verso 3 y 4. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Todos nosotros nos hemos ofrecido al Señor voluntariamente. Desde el seno de la aurora, en la hermosura de la santidad. Debemos buscar a Dios en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Verso 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Leamos juntos. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos, ahora prestemos todas nuestras neuronas y nuestra atención, porque aquí es otra cosa que, para empezar, ese día David andaba en el tercer cielo, hermanos. Porque David está escribiendo, dijo el Señor a mi Señor. Él está escuchando una conversación intratrinitaria. Y él empezó a escribir lo que el Señor le decía al Señor. Dios Padre diciéndole a Dios Hijo. O sea, eso es algo maravilloso. Pero aquí él escucha algo que le voló la cabeza.
Porque resulta que aquí está hablando del Mesías, rey, que vendrá, que iba a tener dominio, que un pueblo se le iba a ofrecer voluntariamente. Y entonces David dice, y es uno de mis descendientes, sí, vamos bien, pero ahora dice que iba a ser sacerdote. Y ahí empieza a tener conflicto la cosa, porque, hermanos, en todo el Antiguo Testamento, los reyes venían de una tribu y los sacerdotes venían de otra tribu. Los reyes, por descendencia de David, venían de la tribu de Judá y los sacerdotes venían de la tribu de Leví. De ahí venía el sacerdocio aarónico. Nadie podía ser rey y sacerdote. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Saúl por haber ofrecido un sacrificio? Ahí lo desechó el Señor. Pero aquí dice, también va a ser, juró Jehová, una promesa de Dios, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. David pudo haber dicho, ¿será que estoy escribiendo bien? Esto no puede ser. Los sacerdotes son de la tribu de Leví y los reyes de la tribu de Judá. El Mesías es rey, pero no sacerdote. Pero resulta que el Mesías que vendría sería ambas cosas, rey y sacerdote. Pero para complicarlo todavía más, dice que sería según el orden de Melquisedec. Ahora, hermanos, Melquisedec es un personaje súper interesantísimo, pero misterioso, enigmático. Melquisedec aparece sin presentarse en Génesis 14. Recibe a Abraham, lo bendice, le recibe los diezmos y vuelve a desaparecer. Y vuelve a aparecer en Salmo 110. Y vuelve a desaparecer y no volvemos a saber nada hasta Hebreos capítulo 7. Vuelve a aparecer y vuelve a desaparecer. ¿Quién es Melquisedec, hermanos? ¿Y por qué Jesús no viene como sacerdote del orden arónico, sino de Melquisedec? Bueno, tenemos que remontarnos a la historia de Melquisedec. Lo único que sabemos de Melquisedec específicamente es esto, así es que pongámosle atención porque es lo único que la Biblia nos habla de este personaje tan misterioso pero tan importantísimo. Génesis 14, 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, o sea, Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot de Kedorlaomer, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Paremos ahí un ratito. Paremos ahí un ratito. Esto es demasiada información para nosotros. Entonces, ¿qué era Melquisedec? ¿Era rey o era sacerdote? Mire. Ahora, ¿ya se dio cuenta en qué libro estamos? ¿Ya estaban las 12 tribus? No. Pero este tipo ya era rey y ya era sacerdote antes de Aarón. Eso es súper raro. Y dice que era sacerdote si todavía no había venido el sistema sacerdotal en Génesis. Eso viene hasta Moisés, hasta la ley. Pero en Génesis ya tenemos uno que es sacerdote y ya tenemos uno que es rey. Y trajo pan y vino. ¿A qué le suena eso? A la Santa Cena. ¿Por qué pan y vino? ¿Quién lo traía? Melquisedec. Súper interesante. Verso 19. Y le bendijo. Melquisedec bendijo a Abraham diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y dio a Abraham los diezmos de todo. Aparece Melquisedec, rey y sacerdote. Y es importante estudiarlo porque dice que Jesús y el Mesías iba a ser sacerdote conforme a la orden de Melquisedec. Ahora, ¿cómo entendemos a Melquisedec? Bueno, debemos dejar que la misma Biblia nos explique, porque no hay nada, hay una ley hermenéutica que dice que la Biblia se explica por la Biblia. Melquisedec aparece en Génesis 14, en Salmo 110 y Hebreos 7 lo explica. Fíjense lo que nos va a decir Hebreos para terminar de complicarlo un poco más. Capítulo 7, verso 1. Porque este Melquisedec,
rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, nos está llevando a Génesis 14. Ellos tampoco sabían más que Génesis 14, así es que el autor de Hebreos no sabe más que nosotros, sino también Génesis. Dice, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hermanos, ¿quién es Melquisedec? Yo les voy a dar la respuesta. No sé. No sé. Y quien le diga que sabe, habría que llevarlo a un polígrafo. Este Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, pero lo que a mí más me impresiona, hecho semejante al Hijo de Dios. En el cielo, hermanos, en el cielo. En el cielo sabremos. ¿A qué quiero llegar con esto? La Biblia es más profunda de lo que usted cree. Pues a mí me da tanta cólera cuando la hacemos a un lado, ¿verdad? Como quien dice, ya quedó obsoleta. No, el obsoleto es uno. Es que nuestra mente no va a dar. Y Jesús les está poniendo todo esto a los escribas en el Salmo 110 y ellos eran expertos de Salmo 110 y Jesús les dice, miren, no conocen ni el 10% de lo que dice el Salmo 110. ¡Wow! Increíble. Para terminar, no perdamos de vista el punto. ¿Cuál era el trabajo de los sacerdotes? El trabajo de los sacerdotes era ser un mediador entre Dios y los hombres. Y principalmente hacer los sacrificios por el perdón de los pecados. Y Jesús iba a ser el sumo sacerdote, no que iba a traer un cordero, sino que Él mismo se iba a ofrecer. Y Hebreos sigue diciendo, capítulo 10, verso 11, porque y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿qué dice, hermanos? Se ha sentado a la diestra de Dios. Hermanos, ningún sacerdote del orden arónico de la tribu de los levitas se podía sentar. ¿Saben por qué? Porque salía uno de turno, entraba otro de turno a hacer sacrificios y sacrificios y sacrificios. Salía de turno, entraba otro de turno a hacer sacrificios y ninguno se sentaba, porque ningún sacerdote podía llegar a decir, ya terminé la obra, ya, hoy sí todos los pecados. Solo Jesús, el sumo sacerdote, se ha sentado porque Él fue el sacrificio definitivo por el perdón de pecados. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran una sombra del sacrificio perfecto que habría de venir, por lo cual ya no hay más sacrificios. Dice Hebreos capítulo 7, verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo perfecto para siempre. El Mesías es 100% hombre, 100% Dios, que se ofreció a sí mismo para darnos perdón por nuestros pecados. Eso es el mensaje glorioso de la naturaleza del Mesías. Hermanos amados, ¿cómo concluye nuestra historia en el Evangelio de Marcos? Véanlo cómo termina en el verso 37 del capítulo 12. Y gran multitud del pueblo le oía, ¿qué dice? De buena gana. Qué triste. No dice, y la gran multitud cayó de rodillas en arrepentimiento, reconociendo que el Mesías era Dios encarnado.
sino dice, simplemente le escuchaban de buena gana. Hermanos, hay una gran diferencia entre entretenerse con Jesús y rendirse a Jesús. A la gente le encantaba escuchar a Jesús, pero no rendirse ante Jesús. Cuando leí este versículo pensé en Herodes y la pugna que tenía con su esposa Herodías cuando capturaron a Juan el Bautista. Cuando estudiamos ese pasaje en Marcos, vimos que a Herodes le gustaba escuchar a Juan el Bautista. Bajaba ahí a donde lo tenía preso a escucharle, le gustaba, pero le mandó a quitar la cabeza. A esta multitud le gustaba escuchar a Jesús, pero lo mandaron a crucificar. Una cosa es entretenernos con Jesús. A mí me gusta escuchar la prédica, a mí me gusta escuchar la Biblia, a mí me gusta. Pero hermanos, Dios no quiere que simplemente nos guste escucharle. El tema es, ¿está eso provocando un cambio en nuestra vida? ¿Estamos nosotros realmente arrepintiéndonos cada día por nuestros pecados? Porque quiero leerles cómo el Evangelio de Marcos habla acerca del rechazo de los hombres a la encarnación del Dios Altísimo. Dice Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si hay alguien acá que simplemente le ha gustado entretenerse con las palabras de Jesús, pero todavía no ha llegado a ese momento de arrepentimiento, hermano, este mensaje es para todos nosotros, para que hoy nos podamos arrepentir y venir a Jesús, reconociéndole como Dios hecho hombre que ha venido a morir por nuestros pecados. Vamos a ponernos de pie. Si hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor o que quiere entregarle su vida a Cristo, hoy es un buen momento, un buen tiempo para hacerlo. Oremos al Señor. Amado Padre, cuán profunda es tu palabra, cuán grande y sublime es la naturaleza del Mesías. De nada serviría, Señor, estudiar estas doctrinas, escuchar de buena gana, si nuestro corazón todavía sigue lejos, si nuestra actitud es de seguir siendo el rey de nuestras vidas. Hay un rey y un solo rey, y es Cristo Jesús, el dueño de nuestra vida. Ayúdanos, pues, Padre, a reconocerlo, a considerar la hermosura, la majestad de Jesucristo, nuestro Señor. Que Él sea nuestra perla de gran precio y nuestro tesoro escondido. Que Cristo brille de manera real y palpable en nuestros corazones. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, amados hermanos, y continuamos con el programa.